¿Dónde están las personas a las que intentó salvar? Al otro lado de la ciudad, en un distrito industrial donde el óxido parecía el color predominante y el aire olía a metal frío y desesperanza, los Volky Severa, los lobos del norte, imponían su propia ley. Boris Baik-Volkov, su líder, un hombre cuya corpulencia solo era superada por su brutalidad, no usaba bisturí, sino el miedo. Hoy, uno de sus lugartenientes, un tipo apodado Resak, por su afición a las armas blancas, estaba recolectando la cuota de protección de una pequeña panadería regentada por una anciana viuda. El sonido de los nudillos de Resak contra la mandíbula del nieto de la anciana, que había osado protestar, fue un chasquido seco, ahogado por el rugido de las motocicletas que esperaban fuera, sus motores un gruñido animal en el silencio temeroso del vecindario. Los Volky eran un cáncer diferente, uno que se extendía por Volchansk con metástasis de extorsión, drogas y violencia, y la ley a menudo miraba hacia otro lado, paralizada por la corrupción o la simple ineficacia. Víctor conocía este cáncer demasiado bien. Lo había visto en los rostros de las víctimas que llegaban a su clínica: comerciantes golpeados, jóvenes adictos con sobredosis, mujeres con el terror grabado en los ojos. Esa misma tarde, el capitán Dmitri Vasilyev, un hombre de semblante cansado y hombros hundidos por el peso de una honestidad inútil, se había acercado a la clínica. Habían encontrado a un joven, casi un niño, muerto en un callejón. Otra víctima de los Volky, Víctor, había mascullado Dmitri, su voz teñida de una resignación que a Víctor le resultaba insoportable. Intentó vender alguna baratija en su territorio sin pagar. No podemos hacer nada. Órdenes de arriba, ya sabes, o falta de interés. Claro, aquí tienes el texto repetido exactamente como lo pediste. Pero el punto de inflexión para Víctor llegó una semana después. Los Volky, en su insaciable expansión, decidieron que la red de pequeñas clínicas comunitarias que él apoyaba con discreción, pequeños faros de esperanza en los barrios más olvidados, eran un nuevo objetivo para su extorsión. Recibió una llamada. La voz, áspera y llena de una confianza matona, exigía un impuesto de salud para que las clínicas pudieran seguir operando. Y luego la amenaza velada. Sería una lástima que algo le pasara a sus pacientes, doctor, o a su bonita clínica principal. Baik mismo, en una demostración de poder, fue visto merodeando cerca de la clínica Sviatogo-Nikolaya, su mirada bovina evaluando el edificio como un depredador mide a su presa. Esa noche, Víctor Orlov, el sanador, tomó una decisión. Si la ley no podía extirpar este tumor, entonces Kirurg, el cirujano, su alias secreto, el que usaba para operaciones de otro tipo, lo haría. La primera fase, el diagnóstico, comenzó en las sombras. Víctor, bajo la apariencia de sus habituales paseos nocturnos para despejar la mente o utilizando las primeras horas antes del amanecer, se convirtió en una sombra observadora. Su mente analítica, acostumbrada a descifrar los intrincados mapas del cuerpo humano, ahora se dedicaba a mapear la anatomía de los Volky Severa. Usaba tecnología sencilla pero efectiva: una pequeña cámara digital de alta resolución, un rastreador GPS magnético adherido con precisión quirúrgica al chasis de la moto de Resak. Volchansk, con sus bloques de apartamentos soviéticos, sus patios oscuros y sus mercados bulliciosos durante el día, ofrecía innumerables puntos ciegos para un observador paciente. Contactó a Prizrak, su espectral contacto en el mundo digital, un hacker cuya existencia era tan etérea como su apodo. Prizrak, desde algún rincón anónimo de la vasta red rusa, comenzó a suministrarle fragmentos de información, comunicaciones interceptadas de bajo nivel, registros financieros turbios, conexiones con pequeños funcionarios corruptos. Víctor pasaba horas en el pequeño estudio de su dacha a las afueras de Volchansk, rodeado de libros de medicina y ahora de diagramas de la estructura de los Volky. Identificó a los lugartenientes clave bajo Bach, sus rutinas, sus puntos de encuentro, a menudo bares ruidosos donde el vodka fluía libremente y se jactaban de sus hazañas, sus fuentes de ingresos. La extorsión sistemática, el tráfico de drogas de baja calidad que inundaba los barrios pobres y un incipiente negocio de contrabando de ámbar ilegal extraído de la región. Yelena Ivanovna Petrova, su enfermera jefe, una mujer de 50 y tantos años con una mirada que lo veía todo y una lealtad inquebrantable hacia él desde sus días de residente, notó el cambio. Las ojeras más profundas, la tensión apenas perceptible en la línea de su mandíbula, sus ausencias inexplicadas. Otra conferencia nocturna, Víctor Sergeyevich.
Preguntaba con una ceja arqueada, pero sin esperar una respuesta detallada. Ella sabía o intuía que había algo más, algo que iba más allá de la medicina, pero confiaba en él. Su discreción era un escudo. La segunda fase, extirpaciones locales, se ejecutó con la precisión de un microcirujano. El primer golpe fue logístico y financiero. Prizrak había identificado un importante envío de ámbar en bruto que los Volki planeaban sacar de la región. Víctor, utilizando sus conocimientos de química básica adquiridos en la universidad y algunos reactivos de laboratorio de la clínica, preparó una sustancia que, rociada discretamente sobre una parte del cargamento en su almacén temporal, reaccionaría con el aire durante el transporte, volviendo el ámbar quebradizo e invendible, pero sin dejar un rastro químico obvio. El día de la entrega, el comprador rechazó la mercancía, y Bike, furioso, culpó a la incompetencia de sus hombres y a la mala calidad del producto de sus proveedores furtivos. Las sospechas internas comenzaron a germinar. El segundo golpe apuntó a su movilidad y a su imagen. Antes de una importante reunión de negocios, una extorsión a gran escala a varios comerciantes del mercado central, Kirurg visitó el garaje donde los Volki guardaban sus motocicletas más preciadas. No hubo bombas ni violencia. Con herramientas de precisión y conocimiento de mecánica básica, realizó ajustes sutiles en los sistemas de frenos y alimentación de combustible de 3 de las motos de los lugartenientes más notorios. Al día siguiente, en plena demostración de fuerza, las motos fallaron espectacularmente, una casi causando un accidente grave. La humillación fue pública, y las risas contenidas de los comerciantes observadores fueron como sal en las heridas de los Volki. Big rugió, culpando a mecánicos descuidados, pero la semilla de la duda sobre la invulnerabilidad de su banda se había plantado. El tercer golpe fue informativo. Víctor había recopilado pruebas fotográficas discretas de uno de los bares que los Volki usaban como oficina informal para el cobro de extorsiones. Manipuló ligeramente las imágenes para enfatizar la presencia de menores consumiendo alcohol, algo que, aunque común, era técnicamente ilegal y mal visto. Y las filtró anónimamente a un bloguero local conocido por su cruzada moralista y su pequeño pero ruidoso seguimiento. La redada policial que siguió fue menor, casi simbólica, y los Volki se libraron con una pequeña multa y una advertencia. Pero la atención no deseada, la sensación de ser observados, comenzó a crispar los nervios de Bike. Ahora Kirurg se preparaba para la fase 3, inducir la metástasis, sembrar la discordia dentro del propio organismo criminal. Prizrak interceptó comunicaciones que sugerían que Rezac, el ambicioso y brutal lugarteniente, estaba desviando una pequeña parte de los ingresos para sí mismo. Víctor magnificó esta información creando pruebas digitales, extractos bancarios falsificados, mensajes anónimos, que sugerían que el desfalco de Rezac era mucho mayor y que estaba conspirando para desafiar el liderazgo de Vic. Esta información fue filtrada cuidadosamente a otro lugarteniente, uno conocido por su lealtad perruna a Vic y su envidia hacia Rezac. Paralelamente, Víctor orquestó un malentendido entre los Volki Severa y una banda callejera más pequeña pero territorial, los Strichi, vencejos, que operaban en los límites del territorio de los Volki. Una entrega de mercancía de bajo valor de los Strichi fue accidentalmente desviada y apareció dañada en un lugar frecuentado por los Volki, junto con una nota anónima que implicaba a los lobos en el robo y la provocación. El enfrentamiento que siguió fue breve pero sangriento, una escaramuza que desvió recursos y atención de los Volki y aumentó la paranoia de Vic. Sentía que su control se erosionaba desde dentro y desde fuera. Sus rugidos en el cuartel general de los Volki, un antiguo almacén de la era soviética reconvertido, se volvieron más frecuentes y violentos. La fase 4, reacción del tumor, no se hizo esperar. Big Volkov, sintiendo que su imperio se desmoronaba bajo sus pies, reaccionó como un animal herido, con furia ciega. Ordenó represalias brutales. La panadería de la anciana viuda fue incendiada una noche, un mensaje claro para cualquiera que considerara desafiarlos. Varios pequeños comerciantes que se habían retrasado en sus pagos fueron golpeados salvajemente en público. Estas acciones, diseñadas para reafirmar su dominio, eran exactamente lo que Víctor había anticipado, y se aseguró de que fueran documentadas. Pequeñas cámaras, instaladas semanas antes en ángulos discretos, capturaron la brutalidad.
Ciudadanos anónimos, alertados por mensajes de texto de origen desconocido, grabaron con sus teléfonos móviles. Esta nueva ola de violencia, más descarada y cruel que antes, comenzó a generar un murmullo de indignación en Volchansk que ni siquiera la apatía habitual podía sofocar. Víctor, a través de Prizrak, compiló un dossier digital anónimo, imágenes, testimonios velados, conexiones financieras. Este dossier no fue enviado a la policía local de Volchansk, que sabía comprometida. Fue enviado a través de canales encriptados y servidores proxy a una unidad especial de la Fiscalía General en Moscú, conocida por su reciente interés en desmantelar organizaciones criminales regionales que habían crecido demasiado. El perfil de los Volky Severa, hasta entonces una molestia local, comenzaba a adquirir dimensiones de amenaza regional seria. El clímax, la cirugía radical, se acercaba. Big, convencido por las pruebas fabricadas de que Rezac era el traidor principal y que planeaba un golpe con el apoyo de los Strichi, otra pieza de desinformación de Kirurg, convocó a sus hombres más leales a su guarida principal, el almacén fortificado a las afueras de la ciudad, cerca del río congelado. El plan era una limpieza interna y después una demostración de fuerza masiva en Volchansk para silenciar cualquier atisbo de resistencia. Víctor lo sabía. Su plan final era arriesgado, pero no implicaba una confrontación directa. Había filtrado la información de esta reunión, junto con pruebas adicionales, planos falsificados de un supuesto ataque a un edificio gubernamental local, manifiestos de armas exagerados pero creíbles que Prizrak había plantado en sus servidores hackeados, a la Unidad Especial de Moscú, presentándolos como una célula terrorista incipiente que planeaba un acto de desafío directo al Estado. El mensaje anónimo sugería que el almacén era un arsenal. Esa noche, mientras los Volky se reunían, Kirurg ejecutó su movimiento final. No necesitaba estar allí. Utilizando un temporizador y un dispositivo incendiario casero pero efectivo, provocó un pequeño incendio controlado en un ala abandonada del almacén, uno que generaría mucho humo, pero pocos daños estructurales. Quería que pareciera que los Volky estaban destruyendo pruebas antes de un ataque inminente o una huida. Cuando las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, no eran las de la policía local de Volchansk. Eran vehículos blindados y unidades de élite del OMON, las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, enviadas desde la capital. Rodearon el almacén. Vic y sus hombres, sorprendidos por la magnitud de la respuesta y viendo el humo de su propio almacén, creyeron que estaban siendo atacados por una fuerza rival masiva, o que la traición era más profunda de lo que imaginaban. Atrapados, paranoicos y superados en número y armamento, algunos de los Volky más jóvenes y asustados abrieron fuego contra las sombras que se acercaban. Fue el error final. La respuesta del OMON fue profesional, contundente y decisiva. Víctor Orlov observaba las noticias en la pequeña televisión de la sala de descanso de la clínica. Las imágenes eran borrosas, tomadas desde la distancia, pero el mensaje era claro. Los Volky Severa habían sido desmantelados. Big Volkov, el temido Vic, fue sacado esposado, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. Rezac había muerto en el tiroteo inicial, víctima de la paranoia que Kirurg había sembrado. La operación fue catalogada como una exitosa intervención antiterrorista. Nadie sospechó del cirujano que en ese mismo momento se preparaba para su siguiente consulta, el cansancio de muchas noches sin dormir, oculto tras una fachada de profesionalismo sereno. Días después, Volchansk respiraba un aire ligeramente más limpio, aunque las cicatrices de los Volky tardarían en sanar. El capitán Vasiliev visitó a Víctor, una rara chispa de algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Parece que alguien en Moscú finalmente se tomó en serio a esos bastardos», dijo negando con la cabeza. «Casi parece un milagro». Víctor asintió, ofreciéndole un té caliente. Esa noche, en su dacha, mientras el viento del norte aullaba fuera, recibió un mensaje